8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña en nuestros estudios Pedro Sassone, el embajador Pedro Sassone, cónsul jefe de la misión consulado de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo está, embajador? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le saluda Licenia Espinel. El pasado 5 de diciembre, un grupo de ciudadanos en Pelileo realizaron una marcha por las calles del cantón exigiendo la salida de venezolanos. En esta manifestación, los pobladores arrastraban monigotes con leyendas en contra de los ciudadanos venezolanos. Esto después de que en un incidente en el que lamentablemente estuvieron involucrados ciudadanos venezolanos, se asesinó a un policía del GIR en un operativo policial. Frente a esto y a la ola de xenofobia que se ha desatado en el país contra los ciudadanos venezolanos, el gobierno ha anunciado algunas acciones. El gobierno del Ecuador ha mencionado que 4 ministerios trabajarán de manera articulada para resguardar la seguridad de ciudadanos venezolanos tras las protestas xenofóbicas en la localidad de Pelileo. ¿Qué opinión le merece esta reacción que ha tenido el gobierno como tal respecto a este caso que ocurrió en Pelileo y esta sensación de rechazo que se está generalizando lamentablemente en el país en contra de los ciudadanos venezolanos? Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días y gracias por esta oportunidad. En primera instancia, de verdad, y así lo hicimos conocer en nuestras redes sociales, nosotros celebramos esta posición asumida por el gobierno nacional. Creemos que esa es la posición correcta, es un comunicado de verdad bien definido, bien redactado, porque es así, pues. Primero que hay un rechazo categórico al enérgico, utilizar la palabra rechaza enérgicamente los actos de xenofobia. Creo que esa es la posición correcta. Y luego tres aspectos fundamentales del comunicado. La obligación que tiene el Estado ecuatoriano de proteger los derechos de toda la población y la población venezolana, y la activación de todas las instituciones, y un aspecto fundamental que tiene que ver con la protección de las víctimas, y articula a cada una de las instituciones a su nivel: relaciones interiores, el Ministerio de Gobierno, relaciones interiores y las relaciones exteriores, y dos elementos esenciales que es necesario poner en énfasis. El Ecuador tiene una de las legislaciones más desarrolladas, más completas a nivel internacional. Es decir, si uno lee la Constitución y lee la ley orgánica, de verdad está clarísimo el proceso de protección a las personas de movilidad humana, los derechos que tienen las personas de movilidad humana, el derecho a la justicia, el derecho al trabajo. Entonces, es necesario, evidentemente, nos preocupa el acto, porque el acto de Pelileo está, aparte de la agresión física como tal, está lleno de simbolismo. Uh-huh. Cuando uno ve en términos simbólicos que tú arrastras a una persona, puede ser un muñeco, no es el muñeco, es el simbolismo del muñeco. Es decir, hay una política de odio, hasta eliminación física, y lo de Pelileo también está unido a lo de Salasaca. Y de hecho nosotros nos reunimos con el señor gobernador de Salasaca. Yo me trasladé y el equipo se trasladó, hicimos una reunión con ellos. Nosotros, el comunicado que ellos sacaron, un comunicado absolutamente contrario a la ley, contrario el comunicado del gobernador de Salasaca postula la necesidad de la expulsión uh-huh. de los venezolanos, y postula que las comunidades se asumen el derecho a tener un proceso de vigilancia de todos aquellos arrendamientos que tienen los venezolanos, ya sea si está regular o no está regular, ya sea si está trabajando o no está trabajando. Es decir, ellos se asumen un derecho que por ley no les compete. Y lo otro es que no solamente la estructura de la comunidad de Salasaca, sino todas las comunidades. Entonces, esto es una reacción en cadena que yo creo que el comunicado coloca la situación en sus justos términos. Es necesario hacer un parado a todas estas actitudes, todas las actitudes
es evidentemente que ha habido participación de venezolanos en hechos delictivos. Eso es un hecho que no se puede negar. Lamentablemente, yo le decía que se registra una alta participación de venezolanos, lamentablemente, en actos delictivos. No, pero es que cuando tú lo señalas como un hecho particular y lo generalizas, pareciese que toda la situación de inseguridad en el Ecuador tiene que ver con los venezolanos, cosa que no es verdad. Evidentemente las estadísticas están ahí, pues las estadísticas podemos decir que es un impacto del menos del 1% de involucramiento de venezolanos en hechos delictivos. Bueno, tiene que ver con los comportamientos sociales. El comportamiento social de una persona tiene que regirse por la ley. Si tú cometes un delito, te tiene que aplicar la ley, pero tú no puedes generalizar, porque las generalizaciones crean una visión estructural xenofóbica discriminatoria. Es decir, tú apelas a una lógica, que una lógica, todo venezolano es un delincuente. Todo acto delictivo es producido por los venezolanos. Es decir, es absolutamente incorrecto. Bueno, el venezolano vino a trabajar, la migración es un derecho. Y en Venezuela nosotros hemos convivido con los hermanos ecuatorianos, con los hermanos peruanos, con los hermanos colombianos. Venezuela ha sido un receptor tradicional. No estamos hablando de cifras en común, estamos hablando de 2, 3, 4 millones de personas en situaciones complicadas desde el punto de vista social. Y hemos dado todas las oportunidades, y para nosotros de verdad nos contenta que la población ecuatoriana en Venezuela hizo base económica, ha hecho y hace base económica, porque el trabajo es un derecho. Entonces, bueno, esto porque cuando uno va viendo el comportamiento sociológico, no tiene que ver con el acto puntual, sino con todo el impacto que tienen en las estructuras sociales. En las estructuras sociales, la convivencia en la comunidad, en la estructura social del derecho al trabajo y en la estructura social de las escuelas de los niños. Uno de los impactos mayores de toda esta situación de los niños. Nosotros tenemos denuncias reiteradas de los actos discriminatorios y xenofóbicos en las escuelas. Esto no quiere decir que el Ministerio de Educación hace un esfuerzo para que esta situación no se presente, y hay respuesta cuando uno se lo pide, pero es una situación que está ahí porque hay una subjetividad. Cuando tú construyes la imagen de subjetividad, cualquier acto, cualquier reflejo, cualquier vestir, cualquier hablar, cualquier comportamiento, tú lo catalogas como una persona que tú no aceptas y tú construyes un prejuicio. Así es, ese tipo de actitudes o de medidas, digámoslo así, ocurridas tanto en Salasaca como en Pelileo, fomentan precisamente esta animadversión hacia el venezolano, y es una gran verdad que la migración no es un sinónimo de criminalidad. El mismo gobierno lo está reconociendo así. Estas medidas que dice el gobierno que va a implementar para frenar estos casos de rechazo hacia los venezolanos, ¿cómo se aplican? Bueno, está en la estructura de cada ministerio. Y si tú articulas toda la capacidad de la estructura pública del Estado ecuatoriano, creo que el momento es oportuno. El momento es oportuno, tiene que abrirse un gran diálogo. De verdad, y tiene que abrirse un gran diálogo en términos de la política. Y aquí hay que tener dos lecturas. La lectura de la aplicación del derecho. A toda persona que comete un delito se le aplica el derecho. De hecho, hay 1.389 venezolanos privados de libertad. Bueno, lamentablemente... En el Ecuador. En el Ecuador. Pero la población, cuando uno lo analiza con respecto a la población, es una cuestión minoritaria y lamentable. Porque cuando vemos, por la misma cifra del SNAI, de por qué están privados de libertad, por delitos menores y por microtráfico. Es decir, y por personas que por primera vez cometen un delito. Es decir, no estás hablando de una proyección, estás hablando de una realidad lamentable y que tiene que ver con la necesidad y nosotros hemos venido trabajando en esa referencia, la necesidad de definir una política de prevención. Hay que proteger a los jóvenes, no solamente a los jóvenes venezolanos, hay que proteger a los jóvenes en su totalidad. A los jóvenes, ¿para qué? Para que no sean captados, para que no se conviertan en instrumentos desde el punto de vista delincuencial. Hay una situación preocupante
delicada, de alta sensibilidad social en el Ecuador y en muchos países de América Latina. Por lo tanto, hay una necesidad de abrir un diálogo en términos de la protección, en términos del acompañamiento, en términos del fortalecimiento de la familia. Y nosotros humildemente hemos venido cooperando en esas líneas de trabajo. Nosotros tenemos toda una estructura social, tenemos el Club Infantil Mi Patria Venezuela, culminan los jóvenes venezolanos que están en el Ecuador, tienen posibilidad de estudiar en nuestras instituciones desde el Ecuador. Graduamos recientemente 27 jóvenes bachilleres, tenemos ahorita una apertura de 70 jóvenes que están estudiando en nuestras instituciones en la aplicación de la tecnología. Y nosotros tenemos una política de creación de comunidad. Yo creo que hay que fortalecer la comunidad. Y le queremos decir un dato. Nosotros registramos, mensualmente registramos aproximadamente 100 niños que nacen, hijos de venezolanos que nacen en el Ecuador. Es una población que ya está integrada, pues. Claro. Tú le vas a negar un derecho a los niños a estar tranquilos en la escuela, a desarrollarse de manera integral o que salga introspectivamente, como fue la propuesta que hubo en Pelileo, que salieran y nos llamaban llorando, ¿para dónde yo voy a ir? Yo vine a trabajar y ellos vinieron a trabajar. Y entonces, ¿qué haces con el niño fuera de la escuela? Entonces, bueno, hay una definición de impacto que se dan, impactas el trabajo, impactas a los niños, impactas la tranquilidad familiar. Y yo también quiero decir que hay una incorporación, que esa es la otra mirada que hace falta. Hay una incorporación positiva de la población venezolana en el Ecuador. Cuando uno analiza, algunos hablan de 300, de 350,000, es decir, la cifra que sea, estamos hablando que el 65% de los venezolanos son profesionales, tienen un alto nivel profesional, un alto nivel técnico. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de economistas, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de una población que se incorpora y que está incorporada a la economía. Además, el estudio de Banco Mundial que hizo el año pasado, si incorporas, si utilizas de manera positiva la calificación de la fuerza de trabajo venezolana en el Ecuador, impacta el 1% del crecimiento nacional, porque nosotros hay una transferencia de lo que técnicamente se llama el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Bueno, que tiene una personas, una amplia población en edad de trabajar, con alto nivel de calificación profesional y con una gran experiencia laboral. Entonces, eso hay que mirarlo desde el punto de vista positivo. Y no puede ser que esto nos conduzca también a decir que los profesionales venezolanos no pueden trabajar, no pueden incorporar su valor agregado al comportamiento social y al comportamiento económico del Ecuador. Es una mirada totalmente contraria a la ley y contraria a una realidad. La migración es un derecho fundamental. Embajador Sassone, una de las disposiciones que se puede observar en este comunicado emitido por las autoridades ecuatorianas, y es que se pide a la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior que active controles permanentes migratorios en coordinación con la Policía Nacional. Estos controles, ya se ha alertado a la población venezolana residente en el Ecuador de que se va a empezar con estos controles y cómo deberían realizarse estos controles, sobre en base a qué, para verificar que el estatus de cada ciudadano venezolano, me refiero a si están regularizado o no. No, porque eso es un hecho que el Estado ecuatoriano, eso no es nuevo. El Estado ecuatoriano ha tenido un proceso de regularización que nosotros lo celebramos y que yo creo que tiene que culminar y que tiene que extenderse. A mí me parece que esa es la mejor política. Permíteles a los que se quieren quedar, a los que están en el Ecuador, que se regularicen, La regularización tiene dos ventajas. Una ventaja, que tienes un registro, que tú sabes cuáles son las personas que están acá, porque el proceso de regularización pasa por una identificación de una información completa de la persona, dónde vive, qué es lo que hace, cuándo vino y cómo vino. Entonces, el proceso de regularización es un proceso de transparencia de quién es la persona. Y segundo, el proceso de regularización te permite a la persona ejercer sus derechos.
porque cuando tú estás irregular, tú no tienes la posibilidad de accesar al derecho. Entonces, la mejor política es la política de la regularización. Ahora, cuando tú dices, voy a ejercer los controles, bueno, ese es un problema de seguridad para toda la población, no solamente para la población venezolana, porque el momento que tú lo indicas, es más, puedo decir de manera responsable, cada vez que tú utilizas la categoría de la persona extranjera o la persona en situación irregular o la persona la calificas, ya tú la estás marcando. Es decir, porque tú tienes el mismo derecho desde el punto de vista, los mismos derechos. La Constitución es tan sabia que tiene los mismos derechos y deberes de la población del Ecuador. Es decir, no puedes ni en el lenguaje ni en la aplicación de medidas hacer la diferencia. Bueno, yo creo que hay un reto de lograr un objetivo fundamental, es el objetivo de la integración, los aportes de la integración, los beneficios desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la convivencia, sumamente importante, así como nosotros lo hemos permitido y como lo permitimos. Los estados nacionales que se rigen por sus constituciones y se rigen por tal como dice el comunicado, se rigen por los convenios internacionales. Yo creo que ahí está planteado clarísimo todos los aspectos y por eso celebramos esto, porque coloca los puntos donde debe colocarse, que es la aplicación de la ley, la activación de las instituciones para que la ley se desarrolle. Ahora, aguas abajo, este comunicado tiene que transformarse en un instrumento de diálogo en todas las instancias locales. Esperamos que sea así, embajador. Le agradecemos muchísimo por habernos visitado y por hablar de este tema y esperamos mejores noticias en el futuro. Ojalá que exista la conciencia suficiente para que esto no siga ocurriendo. Le agradecemos por estar en este espacio. Gracias.